Imagina un banquete en un enorme castillo medieval, mesas de madera repletas de carne, copas de vino, pan recién horneado, suena delicioso, ¿verdad? Pues lamento decirte que la realidad era muy diferente. La comida en la Edad Media no era tan mágica como en las películas. Estaba llena de excesos, sabores extraños, y hasta ingredientes que hoy consideraríamos repugnantes. De hecho, muchos historiadores aseguran que fue una de las peores épocas para sentarse a la mesa. Y hoy, en esta historia para dormir, vas a descubrir por qué. Prepárate, porque durante las próximas horas viajaremos juntos a un tiempo donde el lujo y la miseria se encontraban hasta en la cocina. Te contaré cómo comían los reyes, qué había en el plato de un campesino, qué trucos usaban para conservar los alimentos, y por qué, en muchos casos, comer era más un acto de supervivencia que un placer. Si te gustan estas historias que mezclan historia, curiosidades y un poco de misterio, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ningún viaje al pasado que preparo especialmente para ti. Ahora sí, ponte cómodo, cierra los ojos si quieres, y acompáñame a descubrir por qué la comida medieval fue, quizás, la peor de la historia. La mesa de los campesinos. Comencemos nuestro viaje. Respira profundo. Y déjate llevar hacia una época donde comer no era un lujo, sino un desafío constante. Estamos en la Edad Media. Un tiempo de caballeros, castillos y reinos en guerra. Pero, más allá de las leyendas y las batallas, la vida cotidiana estaba marcada por algo mucho más simple y esencial, la comida. La gran mayoría de la gente no eran reyes, ni nobles, sino campesinos. Hombres y mujeres que trabajaban la tierra, desde el amanecer hasta la noche, cultivando, arando, sembrando, con la esperanza de que la cosecha les diera lo suficiente para sobrevivir un invierno más. El plato de un campesino medieval estaba muy lejos de lo que hoy llamaríamos sabroso. La base de su alimentación era el pan. Un pan denso, duro, a veces áspero, hecho con harina de baja calidad, mezclada con lo que se tuviera a mano. Centeno, cebada, avena. Incluso, cuando había escasez, se añadían cortezas de árbol molidas, o raíces, para rendir la masa. Imagínalo por un momento. Ese pan, oscuro, pesado, difícil de masticar. Y, muchas veces, lleno de impurezas. Para ellos, ese pan era la vida misma. Junto al pan, aparecía la sopa. Un caldo muy simple, hecho con legumbres, nabos, coles, zanahorias. Y, si había suerte, un poco de grasa, o algún hueso para darle sabor. Las sopas burbujeaban en ollas de hierro durante horas, alimentando no solo el estómago, sino también el corazón, en medio de inviernos helados. La carne era un lujo. Un campesino común podía pasar meses sin probarla. Solo en ocasiones especiales, como fiestas religiosas o celebraciones del pueblo, podía llegar a saborear un poco de cerdo o de pollo. Pero el día a día era vegetariano por obligación, no por elección. Y lo poco que había, debía conservarse. No existían refrigeradores, ni técnicas modernas. Así que se recurría a métodos rudimentarios, como el salado, el ahumado, o el secado al sol. Eso significaba que muchas veces, la carne o el pescado, tenían un sabor fuerte, demasiado salado, o incluso, un poco pasado. Pero, ¿era eso, o no comer nada? El queso, también tenía un lugar importante. No el queso cremoso y suave que imaginamos hoy, sino quesos duros, muy salados, que podían almacenarse durante semanas o meses. Un alimento práctico, que acompañaba al pan, y ayudaba a resistir el trabajo en el campo. Los campesinos medievales no bebían agua limpia como nosotros. El agua de ríos y pozos muchas veces estaba contaminada, y podía enfermar con facilidad. Por eso, lo común era beber cerveza ligera, o vino muy diluido, incluso los niños. Era más seguro, y daba energía para resistir las largas jornadas. Imagina ese estilo de vida. Levantarse antes del amanecer, trabajar todo el día con herramientas pesadas. Y al final, tener como recompensa, un poco de pan duro, sopa aguada, y cerveza débil. No era una comida para disfrutar. Era una comida para sobrevivir. Y sin embargo, en ese mismo tiempo, a pocos kilómetros de distancia, los señores y los reyes se daban banquetes opulentos, con manjares que un campesino jamás probaría en toda su vida. Ese contraste brutal, entre abundancia y miseria, define gran parte de la historia de la comida medieval. Y es solo el inicio, porque en este viaje, descubriremos
como la mesa de los nobles era un espectáculo de exceso, y como los campesinos debían enfrentar hambre, malas cosechas, y hasta la amenaza de la hambruna. Así, poco a poco, iremos entendiendo por qué la Edad Media fue una de las peores épocas de la historia para sentarse a comer. El banquete de los nobles. Ahora que ya hemos visitado la humilde mesa de los campesinos, te invito a dar un salto a un mundo completamente diferente. Imagina un gran salón, techos altos, paredes adornadas con tapices de colores intensos, candelabros iluminando con fuego tembloroso, y en el centro, una mesa interminable, cubierta de manteles bordados. Esa era la mesa de los nobles medievales. Un espectáculo que no solo servía para alimentar el cuerpo, sino también para demostrar poder. Porque en la Edad Media, la comida no era solo comida. Era un símbolo, una forma de decir al mundo, mira lo rico, lo poderoso, lo superior que soy. Los banquetes comenzaban con abundancia. Platos y más platos se servían, uno tras otro, en un desfile interminable. Había carnes de todo tipo, jabalí, ciervo, cisne, pavo real, y hasta animales exóticos que eran traídos desde tierras lejanas. Imagina un pavo real, servido en la mesa, con sus plumas aún colocadas de manera decorativa, brillando bajo la luz de las antorchas, más como un adorno, que como un alimento. Los cocineros medievales, al servicio de reyes y señores, eran maestros en transformar la comida en espectáculo. No solo cocinaban, creaban ilusiones. Un ave podía llegar a la mesa rellena de otra ave, y ésta, a su vez, rellena de una tercera. Un banquete podía ofrecer un solo plato, pero dentro de él, esconder 3, 4 o 5 sorpresas más. El sabor, sin embargo, era otra historia. Los nobles eran amantes de las especias, y usaban cantidades exageradas de pimienta, canela, clavo, nuez moscada, jengibre. Todas estas especias llegaban desde Oriente, y eran más valiosas que el oro. Tenerlas en la mesa no era solo cuestión de gusto, era una forma de presumir riqueza. Pero tanta especia también escondía un secreto. Muchas veces, la carne no estaba fresca. La conservación era complicada, incluso para los ricos. Y los cocineros recurrían a especias y salsas potentes para disimular olores y sabores desagradables. Imagina probar un trozo de carne, cubierto de canela y pimienta, donde el picante y lo dulce se mezclaban. Pero detrás de esos sabores, aún podía sentirse un leve gusto rancio. El pan de los nobles tampoco era el mismo que el de los campesinos. Mientras que el pueblo comía panes oscuros, densos, llenos de mezclas, los señores disfrutaban de pan blanco, hecho con la harina más pura y refinada, tan suave, que se consideraba un privilegio reservado solo para los más altos en la escala social. En los banquetes, no faltaba el vino. Y no cualquier vino, sino vinos dulces, especiados, mezclados con miel o hierbas aromáticas. El vino corría sin descanso, llenando copas de plata y oro, mientras la música de juglares acompañaba el festín. La etiqueta en estas mesas era también un reflejo del poder. Los nobles no comían solos, sino rodeados de invitados, caballeros, damas y cortesanos. Todos observaban lo que el señor comía, y cómo lo hacía. El banquete no era privado, era un espectáculo público, pero no todo era lujo y elegancia. En estas mesas, se comía en exceso, tanto, que a veces los invitados debían levantarse en medio del festín, para descansar el estómago, y luego volver a seguir comiendo. La gula era una muestra de abundancia, y detenerse temprano, podía ser visto como debilidad. Curiosamente, no se usaban los cubiertos que conocemos hoy. El tenedor apenas existía en Europa, y era visto con desconfianza. La mayoría comía con cuchillos, con cucharas, o simplemente, con las manos. Para no ensuciarse demasiado, se utilizaban pedazos de pan como base, llamados sopas o trenches. Ese pan, que absorbía jugos y grasas, muchas veces se desechaba, o se daba a los sirvientes, o incluso a los perros. Mientras tanto, los músicos tocaban, los bufones hacían reír, y el señor del banquete observaba satisfecho, sabiendo que la abundancia en su mesa reforzaba su autoridad. Pero, ¿era realmente un placer comer así? Tal vez no tanto como imaginamos. Las comidas eran pesadas, difíciles de digerir, con sabores tan fuertes y mezclados,
que podían resultar chocantes. Un banquete podía durar horas y horas, y dejar a los comensales agotados, más que satisfechos. Así era la vida en la mesa de los nobles. Un contraste absoluto con la del campesino. De un lado, exceso, lujo, ostentación. Del otro, escasez, simplicidad, supervivencia. Y sin embargo, en ambos casos, la comida medieval tenía un mismo problema. La falta de frescura, de higiene y de equilibrio. Porque al final, la Edad Media no fue el tiempo de sabores refinados, sino una época donde comer era un reflejo de desigualdad y de las duras condiciones de vida. En el próximo capítulo, viajaremos aún más profundo, para descubrir los secretos de la conservación de los alimentos y entender cómo las personas, de todas las clases sociales, luchaban contra un enemigo silencioso, el tiempo. Pero por ahora, imagina ese salón medieval, lleno de risas, música y mesas rebosantes. Y recuerda que detrás del lujo también se escondía la decadencia. La lucha contra el tiempo, conservar la comida. En nuestra travesía por la Edad Media, ya hemos visitado la mesa de los campesinos y hemos asistido al banquete de los nobles. Pero ahora, debemos detenernos en un detalle esencial, algo que afectaba por igual a ricos y pobres: la conservación de los alimentos. Hoy, abrimos una nevera y encontramos leche, frutas, carne, verduras, frescas, frías, listas para comer. Pero en la Edad Media, la idea de un refrigerador era inimaginable. El tiempo era el enemigo más grande. El calor del verano, la humedad de los sótanos, las plagas de insectos, todo se unía para arruinar rápidamente la comida. Y la gente tuvo que aprender a luchar contra ello. Los campesinos conservaban lo poco que tenían con métodos simples. El pan, por ejemplo, se horneaba en grandes cantidades y se endurecía al pasar los días. Ese pan duro no se tiraba. Se remojaba en sopa, en cerveza, o se usaba como plato improvisado. Nada se desperdiciaba. Las verduras podían guardarse en sótanos oscuros, frescos y húmedos. Las zanahorias, los nabos, las cebollas, se colgaban en ristras o se enterraban en arena, para retrasar su deterioro. El queso era otro aliado. Quesos duros, salados, intensos, capaces de durar semanas, incluso meses. Su sabor fuerte era el precio de su longevidad. Pero cuando hablamos de conservar carne o pescado, la cosa se volvía más complicada. Uno de los métodos más usados era el salado. La sal era un tesoro. Tener acceso a ella significaba poder guardar alimentos por más tiempo. La carne y el pescado se cubrían en gruesas capas de sal, se deshidrataban, y así podían durar semanas o meses. Pero había un problema. Esa carne, al final, sabía a pura sal. Antes de comerla, había que lavarla, remojarla, hervirla. Y aún así, el sabor era fuerte, muy diferente a lo que imaginamos hoy. Otro método era el ahumado. La carne y el pescado se colgaban sobre hogueras de leña. Durante horas, incluso días. El humo impregnaba el alimento y ayudaba a evitar que se echara a perder. El resultado era un sabor intenso, seco, a veces demasiado duro, pero útil para sobrevivir. En regiones frías, como el norte de Europa, también se recurría al secado. El viento helado y seco actuaba como conservante natural. Pescados colgados al aire libre, convertidos en alimentos duros, casi como piedras, que había que golpear o remojar antes de poder comerlos. Y luego, estaban las especias. Hoy pensamos en ellas como un detalle de sabor, pero en la Edad Media, eran un arma contra la descomposición. Pimienta, clavo, canela, nuez moscada. No solo servían para presumir riqueza, también ayudaban a tapar el mal olor y el mal sabor de una carne no tan fresca. Por eso, las especias eran tan codiciadas. Llegaban desde Oriente, en viajes larguísimos y peligrosos. Se pagaban con oro, con plata, con vidas enteras. Un pequeño saco de pimienta podía valer tanto como un caballo. Tener especias en la cocina no solo era un lujo, era también una necesidad práctica. El vino y la cerveza también eran parte de esta lucha contra el tiempo. El agua, como ya dijimos,
solía estar contaminada. El vino y la cerveza, en cambio, se conservaban mejor. El alcohol y la fermentación mantenían las bebidas seguras. Así, tanto nobles como campesinos preferían estas bebidas al agua. Pero había un detalle curioso. La cerveza que bebían los campesinos era débil, ligera, más un alimento líquido que una bebida embriagante, mientras que en las mesas nobles corrían vinos especiados y dulces, cuidados como auténticas joyas. Y sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, la comida medieval rara vez era fresca. El pescado que llegaba a las mesas del interior ya había pasado días en barriles de sal. La carne, a menudo estaba cubierta de especias para ocultar su estado. Y las frutas y verduras frescas solo podían disfrutarse en su temporada. No había tomates, no había papas, no había maíz, porque aún no habían llegado desde América. Así que la variedad era limitada. Y la conservación era una batalla constante. Imagina vivir en ese mundo, donde abrir la despensa era un acto de incertidumbre, donde cada alimento guardado podía ser la diferencia entre comer o pasar hambre, donde una mala cosecha significaba meses de privación, y donde conservar lo poco que se tenía era una cuestión de vida o muerte. En este escenario, entenderás por qué la comida medieval era tan diferente de lo que imaginamos, y por qué, muchas veces, la gente comía más por necesidad que por placer. En el próximo capítulo, exploraremos las hambrunas, esos periodos oscuros, en los que ni siquiera los nobles podían escapar del hambre. Un recordatorio cruel de que la abundancia podía desaparecer de un día para otro. Pero por ahora, piensa en esos sótanos llenos de quesos duros, en esos pescados salados colgando de ganchos, en esos barriles de carne ahumada. Y recuerda que detrás de cada método de conservación había una historia de lucha contra el tiempo. El fantasma del hambre. Hasta ahora, hemos recorrido la mesa humilde de los campesinos. Hemos asistido al banquete deslumbrante de los nobles. Y hemos conocido los métodos con los que la gente intentaba conservar sus alimentos. Pero la Edad Media era también un tiempo de incertidumbre. Un tiempo en el que la vida podía cambiar. Con una sola mala cosecha. Hoy, vamos a hablar de algo que atemorizaba a todos por igual. Sean pobres o ricos. La hambruna. En la Edad Media, la dependencia de la tierra era absoluta. Si los campos no daban trigo, no había pan. Si las lluvias arruinaban las cosechas, la gente pasaba hambre. Y si el frío del invierno era demasiado fuerte, las reservas se agotaban mucho antes de la primavera. Los campesinos eran los más vulnerables. Vivían al límite, y cualquier contratiempo podía empujarlos a la miseria. Imagina un invierno duro, los campos cubiertos de nieve, los graneros vacíos, y las familias reunidas alrededor de un fuego débil, intentando estirar los últimos pedazos de pan duro. Los padres, muchas veces comían menos, para que los hijos tuvieran algo más. El hambre no era solo una sensación en el estómago, era un dolor en el corazón, al ver a los pequeños llorar de debilidad. Pero, incluso los nobles, no estaban completamente a salvo. Sí, tenían más recursos, tenían reservas, tenían acceso a comercio. Pero en épocas de grandes crisis, el hambre se extendía a todos los rincones. Los precios del grano subían, los mercados se vaciaban, y hasta las mesas de los castillos se quedaban con menos abundancia. El hambre era un enemigo invisible, capaz de derribar hasta los muros más altos. Uno de los episodios más terribles ocurrió en el siglo XIV, la llamada Gran Hambruna. Se extendió por gran parte de Europa entre los años 1315 y 1317. Las lluvias no cesaban, los campos se inundaban, y las cosechas se perdieron. El trigo escaseaba, el pan se convirtió en un lujo, los campesinos servían raíces, comían cortezas de árbol, y en los pueblos comenzaron a aparecer historias oscuras sobre personas que hacían lo impensable con tal de sobrevivir. Se cuenta que hubo quien llegó a comer carne de animales callejeros, gatos, perros, caballos caídos en batalla. Incluso, hay crónicas que hablan de actos de canibalismo. Desesperación pura, en un tiempo en que no había otra salida. El hambre no solo mataba lentamente,
abría la puerta a otras desgracias. Un cuerpo debilitado era presa fácil de las enfermedades. Y, en más de una ocasión, tras una gran hambruna, llegaba la peste. El hambre y la enfermedad se convirtieron en un círculo cruel, que marcó a generaciones enteras. En tiempos de escasez, la imaginación también jugaba su papel. Había rumores de panés milagrosos, de campos bendecidos que daban cosechas abundantes. Y también, se buscaban culpables. Se acusaba a brujas, a extranjeros, a minorías, como responsables de la mala suerte, porque cuando el estómago estaba vacío, el miedo necesitaba un enemigo concreto. Pero a pesar de todo, el hambre también sacaba a relucir la resistencia del ser humano. Las comunidades se unían. Los vecinos compartían lo poco que tenían. Las iglesias organizaban limosnas y repartos de pan. La solidaridad era, a veces, la única forma de sobrevivir. Imagina, por un momento, vivir en esa Europa medieval. Saber que cada cosecha era una apuesta contra el destino, que una tormenta, una plaga, o un simple cambio en el clima, podía arrebatarte no solo la comida, sino también la vida. El hambre era un fantasma constante, siempre rondando, siempre recordando a la gente lo frágil que era su existencia. Y sin embargo, de estas dificultades, también nació una enorme creatividad. Nuevas formas de cocinar, nuevas maneras de estirar los alimentos, nuevas costumbres que, con el tiempo, se convirtieron en tradición. El hambre fue una tragedia, pero también, una maestra silenciosa. En el próximo capítulo, exploraremos los banquetes extravagantes, y cómo, en un mismo tiempo de sufrimiento para muchos, los reyes y señores se entregaban a excesos casi inimaginables. Una paradoja cruel, donde mientras unos morían de hambre, otros comían hasta el exceso. Pero por ahora, descansa con esta idea en mente, de que la Edad Media no fue solo caballeros y castillos, sino también un tiempo en el que la mayor batalla diaria era, simplemente, la de encontrar algo para comer. Los excesos de los banquetes medievales. En el capítulo anterior, vimos cómo el hambre y la escasez golpeaban con fuerza a los campesinos, e incluso, a veces, llegaban hasta los muros de los castillos. Pero la Edad Media también fue un tiempo de contrastes. Mientras algunos pasaban noches enteras, soñando con un pedazo de pan, otros se sentaban en mesas interminables, repletas de platos tan extravagantes, que parecían sacados de un cuento fantástico. Hoy, vamos a asomarnos a esos banquetes. Banquetes en los que la comida ya no era solo comida, sino espectáculo, lujo y poder. Imagina la escena. Un gran salón iluminado por cientos de antorchas. Tapices de colores intensos colgando de las paredes. Música de laúd y flautas acompañando la velada. Y en el centro, una mesa desbordante, donde la abundancia parecía no tener límites. Los banquetes medievales no eran cenas normales. Eran verdaderos espectáculos. El objetivo no era solo alimentar a los invitados. Era asombrarlos, impresionarlos, recordarles quién tenía el poder, y quién podía gastar fortunas en algo tan efímero, como una comida. En esas mesas, los animales no se servían como hoy los conocemos. No eran cortes pequeños, ni platos discretos. Eran presencias imponentes. Un cisne, adornado con sus plumas, llevado a la mesa entero, como si aún viviera. Un jabalí, con la cabeza intacta, mostrando sus colmillos feroces. Un pavo real, presentado con las alas desplegadas, cubiertas de oro comestible, brillando bajo la luz de las velas. Había banquetes en los que se cocinaban animales dentro de otros animales. Un ganso relleno de un pollo, el pollo relleno de una paloma. Y todo ello, envuelto en capas de especias y salsas. La intención era clara: sorprender, desconcertar y mostrar opulencia. Los colores también tenían un papel especial. No existían colorantes artificiales como los de hoy, pero los cocineros medievales utilizaban hierbas, especias y flores para teñir los alimentos. Verdes intensos con perejil, amarillos brillantes con azafrán, rojos profundos con vino o frutos del bosque. Cada plato era casi una obra de arte, algo que debía entrar por los ojos, antes incluso de tocar los labios.
Las especias abundaban sin medida. Pimienta, canela, clavo, jengibre, nuez moscada. Todas ellas, como ya vimos, eran más valiosas que el oro. Pero en un banquete, no se escatimaba. Los platos estaban saturados de aromas y sabores intensos. Lo curioso es que, para nuestro paladar moderno, aquellas combinaciones serían extrañas, incluso chocantes. Imagina una carne de cordero cubierta de azúcar y canela, o un pescado acompañado de una salsa dulce, con miel y almendras. El contraste de dulce, salado y picante, era lo que fascinaba a los nobles. Pero no todo era comida sólida. Las bebidas también formaban parte del espectáculo. El vino corría sin descanso, mezclado con especias, miel y hierbas aromáticas. Las jarras de cerveza se llenaban una y otra vez. Y para ocasiones especiales, se preparaban brebajes espumosos, que se servían en copas de plata, de oro, o incluso, de cristal importado. El exceso no solo se veía, también se sentía. Muchos invitados terminaban embriagados, incapaces de levantarse de la mesa. Pero en ese mundo, comer y beber sin medida era sinónimo de riqueza. El hambre era para los pobres. El exceso era privilegio de los poderosos. Los banquetes no eran silenciosos. Había juglares, músicos, malabaristas, e incluso animales amaestrados. Los bufones hacían reír con sus bromas. Los trovadores cantaban historias de caballeros y batallas. La comida se mezclaba con el entretenimiento, hasta convertirse en un espectáculo total. Para muchos invitados, asistir a un banquete era más parecido a ir al teatro, que a sentarse a una cena. Y sin embargo, detrás de tanta ostentación, también se escondían problemas. La abundancia llevaba a excesos poco saludables. Las comidas eran pesadas, difíciles de digerir. Las mezclas de especias y salsas podían causar malestar. No era raro que los nobles tuvieran problemas digestivos crónicos. El banquete, en lugar de placer, podía convertirse en un castigo para el cuerpo. Además, todo ese derroche ocurría en un mundo donde, a pocos kilómetros de distancia, campesinos morían de hambre. Un contraste brutal, que refleja la desigualdad de la época. Imagina, por un momento, estar en ese gran salón, sentir el calor de las antorchas, escuchar la música, y ver desfilar un cisne dorado, seguido de un jabalí con manzanas en la boca. El vino, dulce y especiado, llenando tu copa una y otra vez. Y el señor del castillo, sentado en el trono de la mesa, mirando con orgullo, mientras todos lo observan con admiración y envidia. Así eran los banquetes medievales. Un exceso que buscaba impresionar, pero que también revelaba el desequilibrio y la desigualdad de aquellos tiempos. En el próximo capítulo, dejaremos atrás las mesas de los reyes, para explorar cómo la comida medieval se mezclaba con la religión. Porque no debemos olvidar que en la Edad Media, comer no era solo un acto físico, era también un acto espiritual. Las normas de la Iglesia marcaban que se podía comer, y que no. Pero por ahora, descansa con la imagen de ese gran banquete en tu mente. Y recuerda que mientras unos se ahogaban en la abundancia, otros sobrevivían con apenas un trozo de pan. La comida y la fe, cuando la religión dictaba el menú. Hasta ahora, hemos visto la pobreza en la mesa de los campesinos, la abundancia en los banquetes de los nobles, los intentos desesperados por conservar la comida, y el fantasma del hambre, que siempre rondaba a la gente de la Edad Media. Pero hay un elemento más, un factor invisible, que condicionaba cada comida, cada plato, y cada elección de lo que se llevaba a la boca. Ese factor era la religión. La Edad Media fue una época profundamente cristiana en Europa. La Iglesia no solo marcaba el ritmo de la vida espiritual, también establecía reglas claras sobre lo que se podía comer y cuándo. Los días del calendario estaban divididos no solo en estaciones o festividades, sino también en tiempos de ayuno y abstinencia. Lo que comías no dependía únicamente de lo que había en tu despensa, sino también de lo que la Iglesia permitía. Uno de los aspectos más importantes era la abstinencia de carne. Durante muchos días del año, especialmente los viernes, y en tiempos como la Cuaresma, los cristianos tenían prohibido comer carne de animales terrestres. La carne
era considerada un alimento de lujo, de deseo, algo que despertaba pasiones del cuerpo. Y la Iglesia enseñaba que había que dominar esas pasiones a través del ayuno. Por eso, el pescado se convirtió en el gran sustituto. Peces de río, de lago, de mar. Y también, mariscos, anguilas, e incluso castores. Sí, has oído bien. El castor, por vivir en el agua y tener cola parecida a un pez, fue considerado por algunos clérigos como un animal de agua. Y, por lo tanto, permitido en tiempos de abstinencia. Durante la Cuaresma, los 40 días antes de la Pascua, las reglas eran aún más estrictas. Nada de carne. Nada de productos de origen animal como leche, huevos o mantequilla. Las mesas se llenaban entonces de panés, verduras, legumbres. Y, por supuesto, pescado en todas sus formas. Para los campesinos, esto no suponía un gran cambio. Ya estaban acostumbrados a comer poco y sin carne. Pero para los nobles, era un reto. Los cocineros tenían que ingeniárselas para seguir ofreciendo banquetes sorprendentes, sin romper las normas religiosas. Y así, nacieron platos curiosos. Por ejemplo, pescados moldeados para que parecieran aves, o almendras molidas para hacer una especie de leche de almendra, que reemplazaba a la leche de vaca durante los días de abstinencia. El ayuno no siempre significaba dejar de comer por completo. Más bien, se trataba de reducir las porciones, o de evitar ciertos alimentos considerados más placenteros. La idea era mantener el cuerpo bajo control, y enfocar el alma en lo espiritual. Pero, como ocurre tantas veces, las reglas podían ser flexibles para quienes tenían poder. Un noble podía conseguir una dispensa especial para comer ciertos alimentos en tiempos de ayuno. Un campesino, en cambio, no tenía más opción que obedecer al pie de la letra. La religión también marcaba las grandes fiestas del año. La Navidad, la Pascua, eran momentos en los que se rompía el ayuno, y la mesa se llenaba de abundancia. Tras semanas de privación, la gente se permitía comer carne, dulces, y todo aquello que había estado prohibido. El contraste hacía que esas comidas se vivieran como un verdadero festín del alma. La relación entre fe y comida iba aún más allá. Compartir el pan era un acto cargado de simbolismo cristiano. El pan y el vino tenían un lugar sagrado en la misa. Eran, más que alimentos, eran símbolos de lo divino. Y en la vida cotidiana, la bendición de los alimentos era un gesto habitual, porque cada plato, por humilde que fuera, se veía como un regalo de Dios. Imagina vivir en ese tiempo, donde tu menú diario no dependía solo de lo que tenías, sino de lo que la Iglesia permitía, donde el ayuno no era una moda saludable, sino una obligación espiritual, donde comer carne o pescado no solo era una cuestión de gusto, sino también de fe. Así era la Edad Media, una época donde la religión estaba presente en cada aspecto de la vida, incluso en lo que llegaba a tu mesa. En el próximo capítulo, hablaremos de algo igualmente fascinante: las curiosidades y supersticiones alrededor de la comida medieval. Porque no todo era religión o necesidad. También había creencias mágicas, remedios extraños, y costumbres que hoy nos parecen curiosas, pero que, en aquel entonces, se tomaban muy en serio. Pero por ahora, descansa con esta idea en mente, de que cada bocado, cada sorbo, y cada banquete de la Edad Media, estaba marcado no solo por el hambre o la abundancia, sino también, por la fe. Supersticiones y curiosidades en la mesa medieval. Hasta ahora, hemos visto la pobreza en la mesa de los campesinos, la ostentación en los banquetes de los nobles, los métodos de conservación, el fantasma del hambre, y el peso de la religión en cada comida. Pero la Edad Media también fue un tiempo de magia, superstición y misterio. Y la comida no escapaba a esas creencias. Hoy, viajaremos al lado más curioso, y a veces, más extraño, de la mesa medieval. En la Edad Media, la gente creía firmemente que los alimentos tenían propiedades más allá de lo físico. No solo nutrían el cuerpo, sino que podían afectar el alma, el carácter e incluso la salud de maneras misteriosas. La medicina de aquel entonces se basaba en la teoría de los 4 humores.
Se pensaba que el cuerpo estaba regido por 4 líquidos: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra, y la flema. Cada alimento estaba asociado a uno de estos humores. Al comer, se creía que podías equilibrarlos o desequilibrarlos. Por ejemplo, los alimentos calientes y secos, como las especias, se pensaba que aumentaban la bilis. Los fríos y húmedos, como el pepino, aumentaban la flema. Así, la elección de un plato no era solo cuestión de sabor. Era también un intento de mantener el equilibrio del cuerpo y el espíritu. Además, existían supersticiones muy curiosas. Se decía que comer ajo protegía contra los malos espíritus y también contra enfermedades misteriosas. El ajo era considerado un escudo, tanto físico como mágico. Las manzanas eran vistas con recelo. En algunas regiones, se pensaba que podían traer mala suerte, porque estaban asociadas al pecado original. Pero, al mismo tiempo, también se usaban en pócimas de amor. El pan era sagrado. Tirarlo o tratarlo con desprecio se consideraba un pecado grave. Si un pedazo caía al suelo, debía recogerse y besarse, como signo de respeto. El vino, además de ser parte de los rituales religiosos, también se utilizaba en remedios caseros. Un poco de vino con hierbas servía para curar dolores de estómago o para dar fuerza a los enfermos. Algunos alimentos eran vistos como afrodisíacos. Las especias, especialmente la canela y el clavo, eran consideradas capaces de despertar el deseo. También las almendras y la miel. Por eso, no era raro que en bodas y celebraciones amorosas se ofrecieran platos cargados de estos ingredientes. Otros alimentos, en cambio, eran vistos como peligrosos para la moral. La carne roja, por ejemplo, era considerada demasiado caliente, capaz de incitar la violencia y la lujuria. Por eso, la Iglesia pedía abstenerse de ella en muchos días del calendario. La relación con la comida también estaba llena de símbolos mágicos. Se decía que poner una cuchara al revés sobre una olla en la que hervía la sopa podía proteger contra la envidia, que partir un pan con las manos, en lugar de con un cuchillo, traía buena fortuna en la mesa, y que derramar vino era señal de abundancia futura. Aunque, claro, algunos lo consideraban mala suerte, dependiendo de la región. En los banquetes también había supersticiones curiosas. Si un invitado dejaba comida en el plato, se interpretaba como un mal presagio para el anfitrión. Si alguien se atragantaba en medio de la cena, se veía como un aviso de que una desgracia estaba cerca. Incluso, el orden en que se servían los platos estaba cargado de significado. Las sopas abrían la mesa, no solo porque eran fáciles de preparar, sino porque se pensaba que preparaban el estómago y el espíritu. Y no olvidemos, las pócimas y remedios caseros. Hierbas, raíces y frutos se mezclaban con vino, cerveza o miel, para crear brebajes que, según se creía, curaban el mal de ojo, protegían contra pestes, o incluso, atraían el amor verdadero. Algunas recetas parecían más mágicas que médicas, como beber un caldo de cebolla con ciertas palabras rezadas, para alejar las fiebres, o comer una gallina negra, para expulsar los malos espíritus. Imagina vivir en esa época, donde cada alimento tenía un significado oculto, donde un simple diente de ajo podía ser un amuleto contra el mal, donde el pan era tan sagrado, que debía tratarse casi como una reliquia. La mesa medieval no era solo un lugar para comer, era un espacio de símbolos, creencias y miedos. En el próximo capítulo, viajaremos hacia el final de esta travesía, para descubrir cómo el descubrimiento de América cambió para siempre la mesa europea, porque con la llegada de nuevos alimentos, como el tomate, la papa, el maíz y el cacao, el mundo de la comida medieval llegó lentamente a su fin. Pero por ahora, descansa con esta idea en mente, de que en la Edad Media, cada bocado estaba envuelto en superstición, en símbolos, y en un misterio que iba mucho más allá del simple acto de alimentarse. El final de la comida medieval, los nuevos sabores del mundo. En los capítulos anteriores, hemos recorrido la mesa medieval, en todas sus formas. El hambre del campesino, los excesos del noble,
las restricciones de la Iglesia y las supersticiones que daban un aire mágico a cada bocado. Pero todo llega a su fin. Y la Edad Media, también. Hoy, vamos a hablar de un cambio profundo. Un cambio que alteró para siempre la manera en que el mundo comía. Ese cambio vino de un viaje hacia tierras desconocidas. A finales del siglo XV, un hombre llamado Cristóbal Colón se embarcó en un viaje que buscaba llegar a Asia y terminó descubriendo un continente entero. Ese encuentro marcó el inicio de lo que llamamos la Edad Moderna, y con él llegaron a Europa nuevos alimentos que transformarían la cocina y pondrían fin a lo que hoy llamamos comida medieval. Imagina la sorpresa cuando los europeos conocieron por primera vez alimentos que jamás habían visto. La papa, cultivada por los pueblos andinos, se convertiría siglos más tarde en la base de la alimentación europea. El maíz, que en América era sagrado, empezó a extenderse lentamente por los campos europeos. El tomate, con su color rojo brillante, al principio fue visto con desconfianza, incluso considerado venenoso. El cacao, amargo y espeso, se transformaría en el dulce placer del chocolate. Cada uno de estos productos cambiaría el curso de la historia. En la Edad Media, el pan, la carne, el vino y la cerveza eran los pilares de la mesa. Pero con el paso del tiempo, los nuevos alimentos empezaron a integrarse, creando nuevos sabores, nuevas recetas y una cocina mucho más rica y variada. El tomate acabaría convirtiéndose en el corazón de la cocina mediterránea. El cacao daría origen a bebidas y dulces que fascinaron a reyes y cortes. Las papas salvarían de hambrunas a millones en los siglos siguientes. La llegada de estos alimentos fue como abrir una puerta hacia un universo nuevo. Pero este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Al principio, muchos de estos alimentos fueron recibidos con miedo. El tomate se miraba con sospecha. El maíz se consideraba extraño. El cacao parecía demasiado amargo para el gusto europeo. Poco a poco, fueron ganando un lugar en las mesas. Primero, en las de los nobles y reyes, que podían darse el lujo de probar novedades. Luego, en las cocinas populares, hasta volverse parte esencial de la vida diaria. Así, la Edad Media fue desapareciendo, con la llegada de los nuevos alimentos y el crecimiento del comercio mundial. Europa empezó a comer de manera diferente. Las recetas se transformaron, los sabores se mezclaron, la mesa se globalizó por primera vez, y lo que llamamos comida medieval quedó atrás, como un recuerdo de una época dura, fascinante y, en muchos sentidos, única. Imagina por un momento a un campesino medieval probando por primera vez una papa, a un cocinero de palacio experimentando con el tomate en sus guisos, a un noble saboreando una taza de chocolate caliente. Eran sabores nuevos que anunciaban un futuro distinto, un mundo que ya no sería igual. Y así, con este encuentro de dos mundos, la historia de la comida medieval llega a su fin. De los banquetes desbordantes, a los ayunos de fe, de los panes sagrados, a los peces servidos como aves, de las supersticiones mágicas, a la llegada de alimentos que hoy son parte de nuestra vida diaria. La mesa medieval se apagó, y en su lugar nació la mesa moderna. Con esto, cerramos nuestro viaje. Espero que este recorrido por la Edad Media te haya acompañado en tus noches, y que cada palabra te haya transportado a un tiempo lejano, donde comer era un acto de fe, de poder, de magia y de supervivencia. Si te ha gustado esta serie, te invito a suscribirte al canal, para seguir viajando juntos a través de la historia. Porque cada época, cada civilización y cada plato tienen algo que contarnos. Ahora, descansa, cierra los ojos y deja que las imágenes de estas historias te acompañen en tus sueños. Hasta la próxima.